Una joven pareja de Utah se vio sorprendida cuando alguien golpeó su puerta por la noche. Más sorprendidos quedaron cuando al abrir se encontraron con el hijo de 12 años de su vecina. La sorpresa dio lugar al espanto cuando al prestar atención pudieron ver que algo extraño pasaba con el chico. El pequeño estaba demacrado y sucio, su cabello despeinado y grasoso, sus ojos hundidos y sus brazos flacos y llenos de moretones y heridas abiertas les hicieron darse cuenta que aquello era peor de lo que pensaban. Cuando el niño les pidió algo para comer y tomar, lo hicieron pasar sin hacer muchas preguntas, mientras se miraban entre ellos con intriga. Al tiempo que daban aviso a las autoridades, pudieron ver que el joven también tenía marcas de ataduras y de cinta adhesiva. Los servicios de emergencia no tardaron en llegar al domicilio y tras preguntar la dirección del menor, fueron hacia allí en busca de respuestas. ¿Por qué tenía ese aspecto? ¿Quiénes eran sus adultos responsables? ¿Qué había pasado con ellos? Lo que encontrarían los dejaría anonadados. Pero no nos adelantemos. El mundo de las redes sociales se sacudió a finales de febrero de 2024 cuando se dio a conocer la fuerte sentencia que recibió una reconocida y polémica youtuber. La mujer había sido encarcelada en el 2023 tras graves acusaciones. Desde ese momento, quienes aún creían en ella se aferraron a la idea de que todo debía ser un malentendido o una simple exageración de la prensa para vender algunos ejemplares extra. Sin embargo, los jueces que se encargaron del caso fueron contundentes al respecto. Una de las youtubers blogueras familiares más famosas dentro de su campo le había hecho cosas horribles a sus hijos. Sean bienvenidos al caso de Ruby Frank. Ruby se hace youtuber. No es mucho lo que se sabe de Ruby antes de que sus videos empezaran a viralizarse cuando ella contaba con 33 años. Sí queda constancia de que antes de eso se había casado con un sujeto llamado Kevin Frank y que juntos habían decidido en 2015 abrir un canal de YouTube. No se sabe, por ejemplo, si lo abrieron con expectativas comerciales y buscando lo que estaba por pasar, o si lo abrieron por una simple necesidad de compartir con el mundo su día a día. De un modo o de otro, lo cierto es que su material no tardó en recibir likes, compartidas y miles de comentarios positivos. Es que en su canal, llamado Egg Passengers, Ruby hablaba de un tema que suele atraer a gran cantidad de personas. Con tono gracioso y didáctico, la mujer contaba las peripecias que implicaba criar a sus 6 hijos. De a poco, el diario personal se convirtió en un sitio cargado de tips, consejos, y Ruby no tardó en ascender a la categoría de asesora para la maternidad. Para junio de 2019, Egg Passengers ya contaba con más de 2 millones de suscriptores y se publicaba un promedio de 5 videos a la semana. Siempre al mismo horario, Ruby subió un nuevo capítulo de lo que era una especie de manual informal que pretendía empatizar con las problemáticas de aquellos que tienen que lidiar con la paternidad en una compleja realidad como la nuestra. Ruby compartió la fórmula de éxito con sus 3 hermanas y estas también se volvieron en muy pocos meses madres influencers. Los Frank eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por lo que muchas veces había en sus reflexiones y sus modos de entender la educación una mirada algo estricta y conservadora. En alguna que otra ocasión esto les había significado fuertes críticas, pero nada pasó a mayores, al menos hasta el 2022. Fue por esa época que las cosas comenzaron a ponerse extrañas y muchos empezaron a sospechar que Ruby tal vez no era la madre amorosa que decía ser. Primeros escándalos. Estas primeras controversias vieron la luz cuando uno de los hijos de los Frank dijo que le habían prohibido la entrada a su habitación y que lo habían obligado a dormir en un puff durante 7 meses. La medida era exagerada y no contemplaba el bienestar del muchacho, por lo que algunas alarmas empezaron a sonar. Alarmas que duplicarían su intensidad luego de que se conocieran otro de los castigos que la youtuber solía implementar. Por ejemplo, Ruby no era muy tolerante con los olvidos de sus hijos. Cuando una de sus pequeñas se olvidó de guardar en su mochila la comida que debía llevar al jardín, la mujer decidió que no se la alcanzaría hasta el lugar. Prefería que la niña pasara hambre para que aprendiera la lección. Una minoría la apoyó, argumentando que sin esa clase de medidas, los pequeños jamás forman hábitos reales y saludables.
Otros cuantos insistieron en que había ciertos límites. Este grupo alegaba que no se puede educar a un chico si el castigo implica poner en peligro su integridad. Al verse medianamente justificada por parte de la audiencia, Ruby también confesó que solía amenazar a los niños con romperles sus juguetes. Además, había mandado a uno de los más adolescentes a un campamento para chicos con antecedentes penales. El pretexto: quería que el chico viviera en primera mano en qué se podía convertir. Dicho campamento sería luego descrito por el joven como un sitio extremo en el que había hecho cosas humillantes. ¿Aquello era acaso un modo válido de imponer disciplina? ¿Podía juzgarse a Ruby por hacer eso? ¿O estaban todos exagerando? Los debates empezaron a escalar de tono y pronto se lanzó una petición en change.org denunciando la percepción de abuso y negligencia infantil. La defensa de Ruby fue que los incidentes habían sido sacados de contexto. De un modo o de otro, estas críticas negativas terminaron afectando fuertemente al canal, y para el 2021, Eight Passengers había perdido gran parte de la popularidad que había sabido construir en los últimos 6 años. Sin embargo, eso no significaba que Ruby iba a darse por vencida. Se encargó de dar vida entonces a nuevos proyectos, y con estos nuevos proyectos también surgieron nuevas polémicas. Nuevos proyectos, nuevas polémicas. 2022 no solo significó la caída en desgracia de Eight Passengers, sino que también pondría fin a la relación de Ruby con Kevin. Luego de horas y horas de videos en los que se habían mostrado como una pareja feliz, ahora anunciaban su separación. El hombre se marchó del hogar y Ruby puso manos a la obra para reconstruir su imperio perdido. Así fue como terminó asociada a Jody Nan Hildebrandt, una consejera que era dueña de una empresa llamada Connections Classroom. En ese ámbito, Ruby empezaría a desenvolverse como coach de salud mental y ambas mujeres se terminarían llevando tan bien que empezarían a administrar una página de Instagram juntas. La misma se llamaba Moms of Truth y allí volvieron los tan ansiados y postergados consejos para padres que Ruby era tan buena dando. Sin descanso, la mujer volvió a reconstruir su reputación y por un tiempo pareció que el pasado la dejaba en paz. Sin embargo, los fantasmas que la habían atosigado regresaron con mayor fuerza cuando una de sus hijas, ya mayor y viviendo fuera del núcleo familiar, la denunció por dejar a sus hermanos menores de edad solos en su casa por muchas horas. Esta denuncia quedaría comprobada cuando efectivamente uno de esos niños que estaba solo en el hogar había decidido escapar por una ventana para ir a la casa de sus vecinos. ¿La razón de que tomara aquella drástica decisión? Sencillo. Tenía hambre, estaba lastimado y necesitaba que alguien ayudara a su hermana que se encontraba en peor situación que él. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El arresto y las confesiones. Tras ser puestos en aviso de que algo no andaba bien, los servicios de emergencia arribaron a la propiedad de Ruby, como dijimos. Allí, una niña de 10 años se encontraba en estado de desnutrición. A su vez, se pudo corroborar que había sogas en diferentes rincones del hogar, sogas que eran usadas para mantener a los niños cautivos. La División de Servicios para Niños y Familias de Utah tomó al niño, a la niña y a 2 niños más de la familia. Todos fueron llevados a un hospital y puestos bajo custodia estatal. Con la llegada de los patrulleros y las ambulancias, la noticia no tardó en pasar del boca en boca hasta llegar a los medios y levantar un enorme revuelo. Finalmente, el 30 de agosto de 2023, Ruby y Hildebrandt fueron arrestadas y acusadas de 6 cargos de abuso infantil agravado. Se les negó el derecho a fianza. En el tribunal, el fiscal de Utah, Eric Clark, declaró que 2 de los hijos de Ruby vivían en un ambiente parecido a un campo de concentración y calificó este hecho como una amenaza significativa para la comunidad. Sus palabras textuales fueron: a los niños se les negaba regularmente comida, agua, camas para dormir y prácticamente todas las formas de entretenimiento. Según trascendió, aparte de golpear y patear a los niños, Ruby los obligaba a hacer arduas tareas al aire libre, negándoles la protección solar adecuada, lo que les habría provocado severas quemaduras. Hildebrandt renunció a su licencia como consejera en espera de la resolución del caso judicial y de una investigación disciplinaria. El juicio pertinente no se hizo esperar y con él llegaron duras sentencias. Juicios y sentencias. El 18 de diciembre de 2023, Ruby se declaró culpable de 4 cargos de abuso infantil agravado. Posteriormente se declaró inocente de otros 2 cargos. La mujer acordó cumplir una pena de prisión y cumplir sus respectivas condenas de forma consecutiva y no simultánea.
Hildebrand se declaró culpable por separado de 4 cargos de abuso infantil agravado por delito grave y se le retiraron 2 cargos como parte de otro acuerdo de declaración de culpabilidad. Vale la pena mencionar que durante todo este proceso, Ruby se mostró con remordimientos y cooperativa. Hildebrand sigue culpando a los niños de su accionar y ella sostiene que estos pequeños estaban poseídos. Este último aspecto sirvió de base para que las autoridades declararan el caso dentro de los parámetros de extremismo religioso. Expusieron que las acusadas creían plenamente que el abuso que infligieron era necesario para enseñar a los niños cómo arrepentirse adecuadamente de pecados imaginados y expulsar así los espíritus malignos de sus cuerpos. A su vez, se supo que Hildebrand afirmaba regularmente que Dios se comunicaba con ella y le daba instrucciones. A su modo, Ruby habría aceptado a Hildebrand como una líder y había aceptado sus instrucciones como guía. ¿Tiene esto sentido o acaso es una estrategia de la mujer para poder declarar que le lavaron el cerebro y conseguir de esta manera algo de piedad? Como haya sido, el 20 de febrero de 2024, Ruby recibió 4 sentencias consecutivas de entre 1 y 15 años de prisión y la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Utah decidirá el periodo exacto que cumplirá tras evaluarse su comportamiento tras las rejas. Su hija mayor ha declarado que durante mucho tiempo ha desaprobado las estrategias de crianza de su madre. Kevin, su exmarido, fue liberado de sospechas de complicidad al comprobarse que mientras él aún vivía en el hogar, los abusos no se llevaban a cabo. Sin embargo, siguen existiendo algunas dudas. ¿Cómo podía ser que el hombre no se percatara de que algo oscuro pasaba con sus hijos? No se descarta que la justicia vuelva sobre esto tarde o temprano. Las hermanas de Ruby emitieron diversos comunicados desvinculándose de la mujer y aclarando que no aprobaban bajo ningún punto de vista los métodos que ella usaba para criar a sus pequeños. Como es de suponerse, después de su arresto, YouTube eliminó los canales vinculados a Ruby. Este caso, como tantos otros, pone el foco sobre algo que parece básico, pero que es preciso recordar. No todo lo que vemos tras la pantalla es real. No hay que olvidar que muchas veces, tras enormes sonrisas, frases de autoayuda y reflexiones esperanzadoras, se esconden perversos planes, oscuros secretos y despiadados monstruos.